Buenas tardes a todos y bienvenidos un lunes más a La Factoría. Nuestro propósito hoy es el mismo que el del resto de lunes: crear y compartir farmacia hospitalaria con todos aquellos profesionales sanitarios que nos estéis viendo en directo o aquellos que nos verán en diferido. Aprovecho la ocasión para invitaros a todos a que visitéis nuestra página web www.lafactoria.com, donde podréis encontrar los vídeos de todas las presentaciones de las semanas anteriores y donde igualmente, si no pasa nada, a partir del próximo miércoles podréis ver en diferido las presentaciones de nuestros protagonistas de hoy. Aprovecho también para invitaros a todos a que formáis parte de esta experiencia, como ponentes, a que seáis nuestros protagonistas. Toda la información que podéis necesitar para ello la tenéis disponible en nuestra web, en el apartado ¿Quieres ser ponente? O simplemente poneros en contacto con nosotros o conmigo mismo por cualquiera de nuestros canales de comunicación. Si tienes una sesión impartida hace poco en tu servicio, si dispones de una publicación interesante, un proyecto del servicio que pueda ayudar a otros compañeros o a otros servicios, o cualquier experiencia asistencial, ya sea en el ámbito público o privado, no lo dudéis y compartirla con el resto de compañeros, porque solo así avanzaremos como colectivo. Hoy os tengo que reconocer que estoy especialmente contento, y aunque suelo estar siempre contento en los webinars de los lunes, reconozco que tengo mis cariños especiales por el mundo y la moderadora de hoy es uno de ellos. Hoy tenemos la suerte de contar con la doctora Maite Sarobe Carricas, jefa del servicio de farmacia del Complejo Hospitalario de Navarra, que con su buen hacer habitual va a dirigir este webinar. Maite, muchas gracias por compartir esta tarde con nosotros en La Factoría. Y ya sabes que esta es tu casa y que tienes las puertas abiertas para volver las veces que quieras. Adelante, Maite, todo tuyo. Bueno, Javier, muchas gracias por tus palabras y por tu presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Es un honor para mí participar y que contéis conmigo en este proyecto y ver nacer. Bueno, ya llevamos, esta es la sexta jornada, ya llevamos seis jornadas con el equipo de La Factoría y realmente me parece un honor participar con vosotros. Destaco de La Factoría su espíritu joven, su capacidad de innovación, su frescura también y sobre todo su generosidad. La generosidad de poner al servicio de todos los compañeros esta plataforma que realmente pues, nos sirve a todos para aprender y para compartir nuestras experiencias, nuestros aprendizajes, porque de hecho qué mejor manera para aprender como compartir realidades. Y además de una manera, bueno, desde mi punto de vista especial, sin imponer guiones, tampoco intereses, simplemente nos han querido dar voz en una profesión que yo creo que es tan completa y tan compleja, donde las inquietudes y las temáticas son casi infinitos. Además de que lo que hoy nos ocupe o nos preocupe, mañana pues puede ser otra cosa. Así que realmente le deseo larga vida a La Factoría. Así que tampoco me voy a alargar más. Sabéis que en esta jornada, bueno, al igual que en las otras, tenemos la oportunidad de poder escuchar a tres ponentes, como ha explicado Javier. Recordaros que tenéis a vuestra disposición el chat. En cualquier momento podéis hacer las preguntas que se debatirán al final de la jornada, después de las tres ponencias. Y bueno, ya voy a pasar a presentaros al primero de ellos. Él es Eduardo Guerrero. Él es residente de segundo año del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia. Él se define como trotamundos por naturaleza y farmacéutico de vocación improvisada. Antes de iniciar la residencia, trabajó en una oficina de farmacia durante, creo que has dicho, dijiste 3 años, me parece. Y realmente pues, comenta que le permitió adquirir perspectiva de la atención farmacéutica, así como lo que es el trabajo en equipo. Como residente, busca aprender día a día, así como aportar su grano de arena en un proceso asistencial. Y dice estar convencido de que con carácter, con motivación y con trabajo y apoyándonos en la evidencia se pueden alcanzar grandes metas, entre ellas la de seguir demostrando la valía del farmacéutico en el sistema sanitario. Así que os dejo con Eduardo con una ponencia cuyo título es
ruxolitinib, un as en la manga en el tratamiento contra el AIDS. Adelante, Eduardo. Hola, gracias Maite por la presentación. Bueno. Buenas tardes. Lo primero de todo, dar las gracias a la Factoría por permitirme estar aquí esta tarde y darles la enhorabuena por la buena acogida que ha tenido el proyecto hasta la fecha. Y bueno, sin más preámbulos, hoy vengo a hablaros del ruxolitinib y de su uso en el tratamiento contra el AIDS. A modo de introducción, comentar que el trasplante de progenitores hematopoyéticos es un tratamiento potencialmente curativo para muchas enfermedades hematológicas de alto riesgo. Supone un salvavidas para muchos pacientes que se encuentran en una situación bastante crítica. Hay varios tipos de trasplantes. Está el isotrasplante, que es el que se produce entre individuos con una identidad genética similar. El autotrasplante, que su nombre propiamente indica las características que lo forman. Y el alotrasplante, que es el trasplante de progenitores entre individuos con una identidad genética diferente. Esta sesión se va a centrar un poquito en una de las consecuencias que tiene este tipo de trasplante, el alotrasplante. Ya que aunque he dicho que es un salvavidas para muchos pacientes, también es un tratamiento potencialmente curativo. Y esto quiere decir que muchas veces esconde un riesgo y un peligro, una espada de Damocles para aquellos pacientes que reciben el tratamiento. Y no es otro que la enfermedad del injerto contrahuésped, que es la principal causa de morbilidad y mortalidad tras el alotrasplante. Y es una patología donde las células inmunocompetentes del injerto reconocen al hospedador como extraño y lo atacan. Hay dos tipos de AIDS, el AIDS agudo y el AIDS crónico. El AIDS agudo afecta a un rango de pacientes de entre el 20 y el 80%. Afectando la supervivencia a largo plazo, siendo la supervivencia general de entre el 5 y el 30% de los trasplantados. El AIDS crónico está más asociado a la morbilidad, pero aún así también está asociado a un alto riesgo de mortalidad debido al tratamiento que estos reciben. Y obviamente también condiciona la supervivencia general a largo plazo. ¿Y cuáles son estos factores de riesgo asociados al AIDS? Pues son múltiples, desde el sexo hasta el tipo de acondicionamiento que reciben, la procedencia del trasplante. Son tantos que al final convierten a este tipo de terapia en un verdadero juego de azar. Los órganos más afectados según el tipo de AIDS, pues como podéis ver en el AIDS agudo, son la piel, el hígado y el tracto gastrointestinal. Y en el caso de la AIDS crónica, la piel, el hígado, mucosas en general y los pulmones. Pero ¿cuál es el origen realmente de esta enfermedad del injerto contra el huésped? Pues la fisiopatología de la AIDS realmente tiene un poco su origen en el daño tisular que se produce durante el régimen de acondicionamiento de los pacientes que van a recibir el trasplante, liberándose una cantidad de citoquinas que al final producen la activación y la estimulación de la proliferación de los linfocitos T del donante. ¿Qué ocurre? Que al final esto provoca una citotoxicidad dirigida, más liberación de citoquinas, inflamación y necrosis tisular que conducen al desarrollo de esta AIDS. Aquí podéis ver un poco de una manera más gráfica cómo es el proceso de esta enfermedad del injerto contra huésped, donde podéis ver que el daño tisular al final produce la liberación de mediadores inflamatorios que al final producen también comprometen la integridad del intestino, facilitando la invasión de agentes patógenos y estimulando esta respuesta inflamatoria. Esto produce la activación de los linfocitos T del donante y de distintas células presentadoras de antígenos que al final desarrollan este AIDS. ¿Hay mecanismos antiinflamatorios que pueden un poco paliarlo o evitarlo? Sí, pero no olvidemos que los pacientes que desarrollan la AIDS son pacientes que también han recibido un tratamiento de quimioterapia, además de la patología base que ellos tienen, por lo cual estos mecanismos al final están un poco desregulados. ¿Y cuál es el tratamiento de este AIDS? Pues al final el tratamiento de primera línea no son otros que los glucocorticoides en altas dosis. Lo que ocurre es que dependiendo de la gravedad de este AIDS que padece el paciente, pues puede tener más o menos éxito, al final teniendo una respuesta general del 30 y el 60%, dejándonos ahí un margen de enfermos
que no responden a glucocorticoides y que al final para los médicos supone un verdadero reto el encontrar una alternativa terapéutica. Lo cual nos conduce a una evaluación constante de si funciona o no el tratamiento que hemos elegido, teniendo una respuesta completa de la segunda línea, que es el ámbito en el que siempre queremos vernos, donde desaparecen todos los síntomas asociados a este itch, una respuesta parcial que es al final una respuesta menos evidente, pero al final siempre objetiva, donde se produce alguna mejora de los síntomas de este itch, y al final la última situación en la que nos encontramos, que es la que siempre queremos evitar, que es la del fracaso terapéutico, donde no solo no se produce una mejora de este itch, sino que en muchos casos empeora, lo cual al final nos conduce a la búsqueda de una nueva línea de tratamiento. Aquí recojo un poco muchos de los tratamientos de segunda línea que se emplean para este itch, cada uno con un mecanismo de acción particular, pero ninguno efectivo 100% y ninguno es la panacea realmente. Aquí, para los más cinéfilos, ya reconocerán un poco a Jack Skeleton, y pongo esta imagen porque quiero que tengáis bien presente la palabra Jack durante toda la sesión, porque está muy relacionada con el protagonista de la misma, que no es otro que el ruxolitinib. Ruxolitinib tiene una serie de indicaciones, ¿vale?, recogida en ficha técnica según la FDA, como son mielofibrosis, policitemia vera y itch agudo en adultos y mayores de 12 años. Pero aquí en España, sin embargo, solo tiene dos indicaciones reconocidas, que son la mielofibrosis y la policitemia vera. ¿Qué ocurre? Que entonces nos deja a los médicos y a los farmacéuticos en una tesitura en la que se tiene que realizar una serie de trámites, ya que es la indicación para la que nosotros queremos usar el ruxolitinib es fuera de ficha, en la que implica la evaluación del caso por un comité farmacoterapéutico y, al menos aquí en la Comunidad Valenciana, la posterior remisión a la Consellería para su evaluación y autorización. Bueno, ¿y qué sabemos realmente del mecanismo de acción? Pues, como os he mencionado antes con Jack Skeleton y aquí con Jack Nicholson, no podía ser otro el mecanismo de acción que la vía JAK-STAT. La vía JAK-STAT es una vía de transducción de señales, ¿de acuerdo?, asociada a receptores cuyo ligando son las citoquinas que he mencionado antes, hablando sobre la etiología de esta patología. ¿Qué ocurre? Que al final la activación de estos receptores y la activación de esta vía de transducción de señales acaba desembocando en un aumento de la transcripción y, por tanto, en un aumento de la proliferación y de la diferenciación celular, en este caso de los leucocitos. Aquí recojo un poco alguna serie de estudios, ¿de acuerdo?, que han intentado evidenciar la eficacia y la efectividad del ruxolitinib en la enfermedad de infecto contra huésped agudo. Sin entrar en muchos detalles, mencionar únicamente que solamente hay dos estudios clínicos, ¿de acuerdo? El REACH-1, que fue un fase 2 en el que se basó la FDA para darle la indicación, ¿vale? Y el REACH-2, que es un fase 3 que ya incluye más de un brazo a estudio y que busca un poco seguir generando evidencia en cuanto a la efectividad de este fármaco. El resto son retrospectivos y también me gustaría resaltar el hecho de que los tamaños muestrales por lo general son bastante pequeños. Aún así, los resultados en cuanto a respuesta general suelen ser bastante similares y también podemos ver que el perfil de reacciones adversas es bastante similar entre todos ellos. Aquí recojo también algunos resultados en cuanto al estudio del ruxolitinib en itch crónico. Y aquí sí que merece también la pena resaltar el hecho de que todos los estudios son retrospectivos. No hay ningún solo ensayo clínico que haya publicado resultados a día de hoy. Las muestras siguen siendo bastante bajitas y la respuesta general también es bastante parecida en todos los casos. Así como el perfil de reacciones adversas también se puede ver que es muy, muy similar. Como habéis podido ver, las reacciones adversas están principalmente relacionadas con la mielotoxicidad y con el aumento de las infecciones. Aún así, en principio, las medidas correctoras son relativamente sencillas, pero ya veremos un poco más adelante cómo podemos manejar este perfil de mielotoxicidad y reacciones adversas. Bueno, ¿y a qué se debe realmente este perfil de seguridad? Pues realmente está todo íntimamente relacionado con el mecanismo de acción de bloqueo de la vía JAK-STAT.
ya que no solo interviene en lo que es la estimulación de la proliferación y diferenciación celular a nivel leucocitario, sino que también actúa a nivel de la proliferación y diferenciación de plaquetas y de eritrocitos. ¿Qué ocurre? Que esto al final condiciona un poco el uso del fármaco y la instauración del tratamiento, empezando siempre por dosis bastante bajas y según la respuesta y la evolución de los parámetros hematológicos que vayamos observando, se va a ir incrementando la dosis hasta obtener una respuesta, a ser posible, completa, pero bueno, una respuesta al menos evidente. ¿Cuál va a ser la estrategia también a seguir de manera paralela? El intentar reducir la dosis de glucocorticoides también para evitar los efectos adversos asociados a este tipo de medicación. En cualquier caso y en cualquier momento que podamos y que lo veamos factible, se irá reduciendo la dosis, pero en el momento en el que se vaya viendo algún tipo de recaída en cuanto a los síntomas asociados al AIDS, se intentará restaurar la pauta original. También, al tener un metabolismo hepático, condicionará un poco la pauta que se llevará a cabo con el paciente. Aún así, en todo momento se tendrá que hacer un manejo inteligente de esta, observando la evolución de los parámetros, tanto bioquímicos como hematológicos, asociados a esta toxicidad. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Pues al final que a la hora de detectar estas reacciones adversas, al final tendremos que ir jugando un poquito con las pautas posológicas hasta recuperar un poco una situación aceptable para el paciente. Aún así, en cualquier caso, esta reducción de dosis hasta restauración de los valores iniciales puede provocar al más largo o más corto plazo la retirada total del fármaco en caso de que no se pueda controlar. Y bueno, en el Hospital La Fe, ¿qué uso se ha estado dando de este fármaco? Pues un poco estudiando las bases de datos y la historia clínica de los pacientes que han recibido este tratamiento, he conseguido recopilar estos datos que han sido lo que podéis ver, un total de 33 pacientes, ¿vale? De una patología base de lo más variada y con un origen del trasplante, un tipo de trasplante recibido que bastante variado. Aunque antes he mencionado que en principio hay algunos factores que condicionan la aparición de este AIDS, aquí podéis ver que el origen de los trasplantes es de lo más diverso. Y bueno, analizando los resultados preliminares de estos datos, pues al final he encontrado algunos datos relativamente esperanzadores, que no son otros que del total de pacientes, de los 33 pacientes tratados con el ruxolitinib, casi un 91% han sido pacientes respondedores. A día de hoy, casi un 70% siguen vivos y un 42% mantiene el tratamiento vigente a día de hoy. Y además, casi un 9% han podido controlar el AIDS gracias al ruxolitinib. Resultados menos esperanzadores o un poquito más negativos, pues al final casi un 60% de los tratamientos acabaron suspendidos, un 15% debido a reacciones adversas y un 21% debido a éxitos de diversa índole. Y además un 6% de los pacientes tuvieron que suspender el tratamiento por falta de respuesta. Y nada, con esto podemos concluir realmente que el ruxolitinib, según los estudios, ha mostrado resultados positivos tanto en el AIDS agudo como en el AIDS crónico, que puede ser una herramienta más en pacientes con un AIDS córtico resistente, pero que aún así necesitamos más estudios controlados, especialmente en AIDS crónico. Y nada, también quería valorar la importancia de la evaluación de los resultados, porque al final, en este caso, desde nuestro punto de vista, es muy importante hacernos notar dentro de lo que es la cadena asistencial, puesto que no solo debemos limitarnos a un proceso de trámite o de gestión, sino que tenemos que reforzar este proceso de gestión a la hora de valorar y evaluar cómo se han empleado los recursos y si realmente estos tratamientos sirven de algo para los pacientes que lo reciben. Y nada, daros las gracias por haber escuchado mi ponencia y nada, doy paso al siguiente compañero. Muchas gracias, Eduardo. La verdad es que a mí me pareció muy interesante conocer, desde luego, el potencial que tiene esta molécula, que la hemos visto en diferentes escenarios. Bueno, yo recuerdo el año pasado en la fase inflamatoria de
COVID. No sé si en vuestro centro habéis tenido experiencia, pero desde luego me ha parecido que vuestro grupo de pacientes en AIDS es de número, bueno, decía las publicaciones, tenían, bueno, realmente eran ensayos, algunos fase 1, fase 2, con poco paciente, pero tenéis un buen grupo de ellos. Bueno, luego si acaso ya hablaremos sobre la ponencia y dejamos el tiempo para la siguiente compañera. Ella es Ana Belén Nievas. Ella también es residente de segundo año, en este caso es del Hospital Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Se define como apasionada de la atención farmacéutica y de todo lo relacionado con la calidad y la seguridad del paciente. Opina que nuestra labor es extensa y compleja y que requiere de un aprendizaje continuado, actualizado y constante. Sí, yo la verdad es que opino también lo mismo. Nos dice Ana Belén que le gusta enseñar y ayudar a los demás para favorecer un entorno de trabajo lo más productivo y seguro posible. El título de su ponencia es Patologías silenciosas, crisis hipertensivas. Os dejo con Ana Belén, adelante. Pues muchas gracias, Maite, y muchas gracias a la factoría por la oportunidad que me han dado. Y bueno, voy a comenzar. Efectivamente, voy a hablar de crisis hipertensiva. Esta es la organización que voy a seguir. Primero voy a hablar de la hipertensión arterial y posteriormente ya me centraré en crisis hipertensiva. Primero hacer un recordatorio de lo que sería la presión arterial, que se denomina pues, a la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias a medida que el corazón late. Por consenso se estipula que en los pacientes, en adultos, la presión normal entra en valores inferiores a 130/85, mientras que la hipertensión arterial se correspondería con valores iguales o superiores a 140 en presión sistólica y o a 90 en presión arterial diastólica. Ahí recojo una tabla en la cual clasifica el tipo de hipertensión en función de las cifras tensionales. Por otra parte, a nivel epidemiológico, la Organización Mundial de la Salud estima que la hipertensión es responsable de 7,1 millones de muertes al año, a pesar de ser una enfermedad que es prevenible y que es tratable. Nos centramos ahora en lo que serían los factores de riesgo. Yo lo he dividido en dos tipos, los que serían los factores irreversibles, dentro de los cuales cabe destacar la edad, el sexo o las patologías que presente el paciente, y dentro de los que serían los factores reversibles, que son modificables, son los que presento en la diapositiva. Por ejemplo, serían la falta de ejercicio, supondría un aumento del riesgo de hipertensión arterial. Se recomienda una actividad física aerobia de una media de 30 minutos, de 5 a 7 días en semana. Por otra parte, se debería limitar el consumo de alcohol, además de disminuir el consumo de sal o reducir la ingesta de grasas saturadas y el colesterol. Hay otras sustancias, como por ejemplo la cafeína o medicamentos de uso muy popular, como son los AINES, los anticonceptivos orales o los descongestivos nasales, que también pueden aumentar la presión arterial o bien modificar la efectividad del tratamiento antihipertensivo. Ya me meto en lo que serían las crisis hipertensivas. Estas se van a definir como elevaciones de la presión sistólica en mayor o igual a 180 y la diastólica en mayor o igual a 120. Cabe distinguir, diferenciar entre tres tipos de crisis hipertensiva, en función también de la gravedad que también van a tener. Las pseudocrisis hipertensivas se corresponderían con elevaciones de la presión arterial por una estimulación del sistema nervioso simpático, ya sea por estrés, dolor, ansiedad o ejercicio físico. Estas no necesitan tratamiento farmacológico. Luego estarían las urgencias hipertensivas, que serían subidas de la presión arterial que comprometen, que no comprometerían a ningún órgano.
no producirían ningún tipo de daño a nivel orgánico. En estas sí que se necesita un tratamiento farmacológico, pero no se necesita hospitalización. Y por último hablaré de las emergencias hipertensivas, las cuales son subidas de la presión arterial, que sí conllevan un daño orgánico y que pueden ser peligrosas para la vida del paciente. Estas cursan con síntomas específicos en función de la afectación y además requiere un manejo hospitalario. Aquí muestro cómo se debería de manejar las crisis hipertensivas. Primero habría que comprobar que efectivamente la presión arterial está elevada, por tanto hay que medir la presión arterial, que el paciente esté tranquilo, que esté sentado, que no esté hablando, que no tenga las piernas cruzadas, además de medir también la frecuencia cardíaca. En la anamnesis puede hacer hincapié en si ya tenía tratamiento para hipertensión, la edad de inicio del tratamiento, si tiene adherencia o no a ese tratamiento, además de si tiene otras patologías que hayan podido desencadenar esto y la sintomatología que presenta. A nivel de exploración física debería incluir la evaluación neurológica y el fondo de ojo. Como pruebas complementarias, pues se debería hacer un ecocardiograma, un electrocardiograma, hemograma, bioquímica y radiografía de tórax. Además, adicionalmente, en función de la sospecha clínica que pueda determinar del órgano afectado, pues se puede hacer una tomografía computerizada. Simplemente decir que el objetivo que hay que tener es diferenciar lo antes posible si se trata de una emergencia de una urgencia y, por tanto, darle el tratamiento más adecuado. Paso primeramente a hablar de las emergencias hipertensivas, puesto que estas son las más graves. En esta diapositiva lo que quiero explicar es las diferentes afectaciones en función del órgano dañado. En cuanto, en este caso, en el cerebro, la afectación que puede suceder pues sería la hemorragia subaracnoidea, la encefalopatía hipertensiva, que puede cursar con alteraciones visuales, visión borrosa o escotoma. A nivel cardíaco, puede ir desde un angor estable hasta un infarto agudo de miocardio o un aneurisma disecante de la aorta. A nivel renal puede provocar un fracaso renal agudo o a nivel pulmonar que puede provocar un edema agudo del pulmón. El objetivo va a ser una reducción rápida y parcial de la presión arterial hasta un nivel seguro. Es importante lo de parcial porque si se realiza de manera brusca puede inducir episodios de isquemia. La reducción va a ser de un 10 a un 15%, la presión arterial diastólica en las primeras 1 a 2 horas, o bien reducir la presión arterial media a un 20, un 25% en esa primera hora. También decir que los fármacos van a ser principalmente en monoterapia. Primeramente se pautarán en las dosis más bajas recomendadas. Posteriormente, si aún así no se controla, pues se irá aumentando la dosis y se asociarán otros medicamentos. Siempre vamos a empezar con medicamentos por vía intravenosa. En cuanto esté controlada, pues se podrá pasar a la vía oral. Aquí muestro los principales medicamentos con los que se tratarían esta emergencia hipertensiva. Simplemente hacer hincapié un poco en la forma de administración. Como se puede ver, en este caso todos pueden darse o bien en bolo o en perfusión continua, a excepción del nitroprusiato. El nitroprusiato sería en perfusión continua y decir que como característica especial el nitroprusiato produce radicales de tipo ciánico, los cuales el hígado es metabolizado por el hígado que da lugar a los tiocianatos, que son excretados en orina. Si se mantiene el nitroprusiato más un tiempo muy prolongado o hay insuficiencia renal, puede dar lugar a una intoxicación por cianatos y comprometer la vida del paciente. Por ello, normalmente se debe de coadministrar con vitamina B12.
Otra mención que quiero hacer es al urapidilo, que hay que tener especial precaución en pacientes que tengan insuficiencia hepática y renal. Decir que el urapidilo y el labetalol suelen ser medicamentos de segunda línea, mientras que nitroprusiato y hidralazina suelen ser de primera línea, como después veremos. En este caso, estos fármacos, un poco igual, a nivel de la forma de administración, bueno, sería contrario a lo que he dicho anteriormente, estos son todos, se administran de manera continua, a excepción de la furosemida, que sería en bolo o de manera continua. Hacer hincapié en el nimodipino, el cual es de primera elección en la hemorragia subaracnoidea, y como contraindicación serían pacientes que tengan insuficiencia hepática grave. Decir simplemente que el fenoldopam no está comercializado en España. En esta diapositiva lo que quiero mostrar es la afectación en función, unida con el tratamiento. Entonces, bueno, recalcar que no hay un único fármaco, como se puede ver, que valga para la emergencia hipertensiva, sino que en función del órgano que esté afectado habrá un tratamiento de elección. Voy a hacer hincapié en la que sería la preeclampsia o la eclampsia, en la cual el tratamiento de elección es la hidralazina y como alternativa se puede dar la betalol. En la parte de la encefalopatía hipertensiva y en la hipertensión arterial, por ejemplo, en este caso coinciden las dos. La primera línea sería el nitroprusiato y de segunda sería el labetalol. También decir pues, que en la aneurisma disecante de la aorta, la primera línea sería el nitroprusiato y de segunda sería, bueno, unido junto con un beta bloqueante, o bien la betalol. Vale, una vez que hayamos descartado que se trate de una emergencia hipertensiva, entonces ya podemos hablar de urgencias hipertensivas. El manejo de estas va a ser, primero hay que tranquilizar al paciente y valorar si tiene un componente ansioso o no. En el caso de que lo tenga, el tratamiento puede ser pues, lorazepam o diazepam. Si en 30 minutos el paciente no ha descendido la presión arterial, entonces se debería de iniciar la medicación. Como ahí recojo, el primer escalón en este caso es vía oral, que puede ser tanto amlodipino como captoprilo. El segundo escalón sería la administración de furosemida cuando el primer escalón esté contraindicado o bien haya fracasado. Si la furosemida también fracasa, entonces tenemos un tercer escalón, que sería el labetalol, y como alternativa al labetalol sería el urapidil, aunque se recomienda más pues, el uso de labetalol. Finalmente, el tratamiento de estas urgencias, bueno, decir que el objetivo en este caso va a ser reducir de manera paulatina la presión arterial en un intervalo de horas a días. Hay que hacer mención de que si el paciente no mejora la presión arterial en nada, o sea, las cifras tensionales no se tocan de entre las primeras 2 a 3 horas, entonces habría que valorar el ingreso hospitalario, siempre y cuando se haya dado el tratamiento y no haya mejorado esas cifras tensionales. Finalmente voy a hablar de las precauciones más importantes de estos fármacos. Como ya digo, la primera elección sería captoprilo o amlodipino. Decir que la precaución principal del captopril sería la insuficiencia renal y está contraindicado también en hiperpotasemia. En el caso de la furosemida, estaría contraindicada en cardiopatía isquémica y la aneurisma disecante de la aorta. Y finalmente, pues decir que el labetalol es el tercer escalón, que comenzaríamos con la vía oral, vía intravenosa, que cuando esté controlado las cifras tensionales, entonces ya sí se podría pasar a la vía oral. Y bueno, las dosis recomendadas suelen ser de 100 miligramos cada 12 horas.
Y bueno, aquí esta sería mi presentación. Muchísimas gracias. Y bueno, doy paso al siguiente. Gracias Ana Belén. Me pareció muy completo y desde luego una oportunidad para conocer la patología donde realmente la parte farmacológica es crítica, es esencial. Lo primero que has comentado de diferenciar, ¿no?, entre una y otra, entre emergencia y urgencia, y lo importante de la farmacología, el mecanismo de acción, el perfil de afectación, ¿no?, para la elección del tratamiento, bueno, muy farmacológico. Sí. Y bueno, a continuación vamos a dar paso al tercer ponente de la tarde. Él es Francisco Moreno Ramos, él es farmacéutico adjunto. Desde junio de 2010 es farmacéutico adjunto del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Su área de trabajo y de conocimiento son las enfermedades infecciosas y desde entonces, desde que empezó a trabajar de adjunto en La Paz, coordina junto con la Unidad de Infecciosas y Microbiología el proyecto PROA del hospital. Además, pertenece a la Comisión de Infecciones del mismo. Él se licenció en Sevilla, en la Universidad de Sevilla, y y es máster en enfermedades infecciosas por la Universidad Cardenal Herrera, así como máster en ciencias farmacéuticas por la Universidad Complutense de Madrid. Así que os dejo con él, con la ponencia cuyo título es Consumo antimicrobiano durante la pandemia. Adelante, Francisco. Gracias, Maite. Bueno, muchas gracias a Maite y al equipo de la factoría por dejarnos compartir este tipo de sesiones. Muy interesante la iniciativa. Y nada, paso a exponer mi presentación, que es del consumo antibiótico durante la pandemia. El consumo antibiótico en general ha quedado relegado a un segundo plano, ¿no?, a lo largo de este año, porque prácticamente todas las noticias y todo nuestro enfoque de trabajo ha ido centrado en el COVID, en la COVID, pero bueno, seguimos ahí trabajando y luchando por el antibiótico y poco a poco retomaremos las actividades que veníamos haciendo. Realmente la primera diapositiva que quería poner prácticamente podría terminar con ella porque sufrimos una pandemia silenciosa de resistencias antimicrobianas que ya muchos organismos internacionales y agencias reguladoras pues vienen alertándonos desde hace mucho tiempo, y gobiernos de todo el mundo, ¿no? Se habla de que incluso en el año 2050 pues morirán más personas por estas resistencias antimicrobianas que incluso por el cáncer. Y bueno, es una pandemia pues que se ha visto como un paréntesis, ¿no?, fruto de la que sufrimos actualmente, pero que cuando consigamos encauzar todo este tema, la seguiremos teniendo encima de la mesa y tendremos que seguir trabajando duro en ella para combatirla cada uno desde el puesto de trabajo donde pueda. Cabría preguntárselo primero en estos pacientes infectados por coronavirus si realmente es necesario el uso de antimicrobianos en ellos, ¿no? Pues es difícil, a priori al inicio de la pandemia era difícil saberlo, y lo que nos decían las distintas organizaciones era diferente, ¿no?, según iba pasando el tiempo y según se iban conociendo un poquito más datos de resultados de los tratamientos. En principio la OMS sí que lo recomendó, el tratamiento antibiótico, ya que esa avalancha de pacientes iniciales que colapsó todos nuestros hospitales, no había tanta evidencia como para decir que no, y en principio pues se utilizó demasiado antibiótico. Hoy día las guías actuales, tanto nacionales, internacionales, guías clínicas, etcétera, abogan por usar el antibiótico en pacientes especialmente graves, con criterios clínicos y analíticos de infección bacteriana, y reservándolo simplemente para este tipo de pacientes y descartando el uso de antibiótico para el resto de pacientes. Como ves ahí hay una tabla de una guía donde solamente el paciente crítico o muy grave con esos factores de riesgo deberíamos usar algún tipo de antimicrobiano y ahorrárnoslo en el resto de pacientes. Habría que preguntarse, ¿qué ha pasado? ¿Qué porcentaje de pacientes tienen coinfección? Bueno, mirándolo retrospectivamente es fácil, ¿no? Y podemos ver que el porcentaje de coinfección en las distintas revisiones y series publicadas es bajito, siempre lo sitúan por debajo del 10%, pero todo entra dentro de la connotación en esos primeros momentos de pandemia donde todo era más complicado y donde las evidencias eran muy bajas.
En esa revisión de Lanford, que son los canadienses, que publican, bueno, hacen una revisión de múltiples estudios, llegan a conseguir casi 35.000 pacientes, de estudios muy diversos, con distintas metodologías, pero bueno, sacan la conclusión de que menos del 10% de los pacientes tienen una sobreinfección, una infección bacteriana. Es difícil saber aquí porque los estudios son muy diferentes entre sí. Si el paciente venía con una infección, digamos, comunitaria o adquiere esa infección dentro del hospital. Y lo que sí está claro es que hay un alto porcentaje de pacientes que reciben antibióticos a lo largo de su ingreso o incluso pacientes comunitarios infectados por coronavirus. Estos porcentajes varían lógicamente entre edades y entre el tipo de paciente. Lo que pasa es que ahí ya cada publicación pues difiere. Hay algunas publicaciones que sí que tienen diferencias entre el paciente crítico y no crítico y la mayoría no. Las otras dos revisiones siguientes son las que aparecen en el protocolo de la Agencia Española del Medicamento y en las que hace referencia a su apartado del uso del antimicrobiano, de reservarlo exclusivamente, como decía, a pacientes críticos. Y el resto son series de casos, como ocurre con nuestra corte, que analizamos hace poco, con casi 4.000 pacientes, 3.800, donde el porcentaje de coinfección es muy bajito, por debajo del 2%, si bien lógicamente esto difiere entre paciente crítico y paciente no crítico, y con un uso antimicrobiano, como luego veremos, bastante elevado, sobre todo al principio de la pandemia. Ocurre lo mismo con esta serie de pacientes de Nueva York, de hospitales de Nueva York, casi 4.000 pacientes con muy poca coinfección. Eso sí, los que se sobreinfectan o tienen una infección de base al ingresar, pues tienen mucha más mortalidad y con un alto porcentaje también de uso antimicrobiano. Y la última publicación, que es de los compañeros del Clínic de Barcelona, con casi 1.000 pacientes evaluados en un corte que hicieron en la primera ola, pues tienen también un porcentaje de coinfección por debajo del 10%, lo cual nos daría una idea de que a priori, al menos el paciente que viene de la comunidad, que no tiene muchos factores de riesgo y con clínica poco sugestiva de infección bacteriana, no le deberíamos poner un antibiótico de primeras. ¿Qué microorganismos principalmente están implicados en estas infecciones o en estas sobreinfecciones bacterianas? Pues hay de todo tipo, no hay muchas publicaciones que lo comenten. En estas dos revisiones pues hacen un compendio de los microorganismos que reportan y sí podemos ver que en general destaca poca infección por bacterias atípicas, aunque la publicación de Laturi sí que el 40% eran micoplasma. Luego también muy poquito hongo, muy poca infección por cándida, por aspergillus, aunque luego veremos que sí que tienen su importancia en el paciente crítico. Y en general hay mucha variabilidad entre microorganismos tanto gram positivos como gram negativos, por lo tanto difícilmente se pueden sacar conclusiones. En el caso de nuestra corte, de esos 3.800 pacientes, analizaron con solo un 2% de pacientes coinfectados, mucha más infección, casi un 80 y tantos % de infección nosocomial frente a comunitaria. Tenemos que la mayoría de las infecciones, más de un 50% al menos, fueron provocadas por microorganismos gram positivos, mucho enterococo, tanto fecalis como faecium. Un poquito menos de porcentaje, ya inferior al 50% de bacterias gram negativas y un porcentaje nada desdeñable de cándida, ¿no? Que luego habrá que tener en cuenta y habrá que analizarlo respecto a los consumos que tuvimos. En cuanto al porcentaje de pacientes con antimicrobianos, aunque ya lo he comentado antes, hay una serie de publicaciones que sí que especifican exactamente el porcentaje de los pacientes con antibióticos, porque no en todas ellas se especifica. Ahí tenéis la de los hospitales de Nueva York, que comentaba antes, con un 70% de pacientes que recibieron al menos un antimicrobiano, o la corte de los hospitales de Michigan, con un 56%, donde aquí sí que luego tenían herramientas para, una vez que el paciente recibía el antibiótico, pero ya tenían una PCR positiva para coronavirus, y con marcadores analíticos como puede ser la procalcitonina, que luego veremos que sirvan de guía para poder luego desescalar o suspender el tratamiento lo antes posible. La corte coreana, donde sí especifica la diferencia entre pacientes críticos versus pacientes en hospitalización convencional, donde hay unas grandes diferencias, como hemos podido ver casi todos nosotros en nuestros propios centros. O la corte de la Sociedad Española de Microbiología, donde prácticamente el 70% de los pacientes recibieron algún beta-lactámico, pues nos reporta un gran porcentaje de pacientes que lo han recibido tanto aquí a nivel nacional como a nivel internacional. La corte sevillana, que publican los compañeros del PRIVAM, establece solo un 34%. Ellos en la primera ola tuvieron un número de ingresos un poco inferior al que tuvimos en algunos otros hospitales. Y sí que establecieron de primeras un protocolo donde realmente no poner de primeras antibiótico al paciente,
y esperar un poco a ver los resultados analíticos y la evolución de los pacientes que iban ingresando. En nuestro caso, algún corte hecho en la primera ola, pues prácticamente el 52% de nuestros pacientes sí que recibían o recibieron algún antimicrobiano, y en un corte posterior ya en la tercera ola, a primeros de, mediados finales de enero, el 35% de ellos seguía con antibiótico a pesar de las evidencias claras que nos aportaban todos estos estudios que nos han ido saliendo. Y la mayoría de los pacientes, por supuesto, en unidades de crítico, donde un 55% seguían tenían un antibiótico prescrito en el momento de analizar el corte. Teníamos una idea preconcebida de pandemias anteriores. Con el H1N1 nos pasó, en donde se había visto que el hecho de que el paciente ingresara o tuviera a lo largo de su ingreso una infección bacteriana concomitante a esa infección vírica, podía provocar tiene mucha más probabilidad de que vaya mal el paciente y de mucha más probabilidad de mortalidad, ¿no? Todo esto pues hace que el consumo antimicrobiano se disparara en esa primera ola, como reportan los compañeros del Virgen del Rocío en este estudio, donde podéis ver en el momento de la barra vertical, ¿no?, donde comienza la pandemia, un aumento en el uso de antimicrobiano, a pesar de que en este hospital en concreto pues, se controló mucho el inicio de estos antibióticos, pero se puede ver que en las semanas posteriores al inicio de la pandemia pues aumenta el consumo para posteriormente irlo disminuyendo poco a poco a medida que se conocían un poquito más las evidencias y a medida que se iba controlando un poco más la patología. Como veis aquí, pues no hubo cambios en la incidencia de bacteriemia y candidemia, que es lo que reflejan los compañeros de este estudio. En nuestro caso, viene a refrendar la tabla de mortalidad que sacamos de esos 3.844 pacientes, viene a refrendar lo que nos decía esa publicación de nuestros compañeros hace años, ¿no?, con el H1N1. Los pacientes que vienen sin o que no tienen infección, aunque ingresen, se mueren mucho menos que los pacientes que tienen infección, y en concreto los que tienen infección provocada por la asistencia sanitaria se mueren mucho más, y dentro de los pacientes esos, los que tienen una bacteriemia, que es la infección más complicada en este sentido, pues se mueren todavía mucho más, con lo cual estos pacientes, aunque sea una N bajita, sí que hay que tener en cuenta pues la antibioterapia que puede seleccionar y que va a recibir el paciente. Para medir el consumo antimicrobiano, a modo de pincelada, porque todos conocemos, tenemos distintas unidades en el numerador y podemos usar distintos denominadores. Tradicionalmente, la unidad que más hemos usado son las DDs, las dosis diarias definidas, que vienen establecidas por la Organización Mundial de la Salud y que nos permiten hacer benchmarking entre distintos centros porque la metodología del cálculo es la misma. En cuanto al denominador, pues habitualmente, donde se presenta la mayoría de los estudios, pues suelen ser 100 o 1000 estancias, y es como voy a representar a continuación la mayoría de mis datos, pero que sepamos que existen otras formas de medir, que además cada vez algunas de ellas están más de moda, como pueden ser las DOTs, los Day of Therapy, que cada vez estamos usando más porque también nos aportan otro tipo de información. Los compañeros de Belviche publican esta corte a mitad de año con 1.293 pacientes, donde podemos ver también en comparación el consumo en DDD por 100 estancias respecto al año 2019, donde hay un aumento incluso de casi de un 30% en el mes de abril, y hablan de un comportamiento bifásico porque, como podemos comprobar en esta diapositiva, tenemos que en un primer lugar, en marzo, cuando empiezan a ingresar muchísimos pacientes por coronavirus, en los hospitales pues empezamos a utilizar sobre todo unos antibióticos denominados comunitarios, que pueden ser aumentines o ceftriaxona, los más habituales, y fue el boom, ¿no?, de ponerle a todos los pacientes. La OMS en su momento sí que recomendaba utilizar estos antibióticos, pues fue utilizar en gran medida estos antibióticos que denominamos comunitarios para infecciones comunitarias, en pacientes que no tenían muchos más riesgos que el propio ingreso provocado por su patología infecciosa. Posteriormente, en marzo, este consumo de amoxicilina clavulánico en su artículo baja enormemente y empiezan a subir los antibióticos de amplio espectro. ¿Por qué? Porque al final los pacientes van acumulando tiempo de ingreso, esos pacientes acumulan, como he dicho, tiempo de ingreso, pueden acumular sobreinfecciones bacterianas, y eso hace que al final el perfil del antibiótico se modifique y pasemos a usar más antibióticos de amplio espectro de lo que veníamos usando en el mes de abril. Este comportamiento se va a replicar en muchas otras publicaciones. Ahora, hablando en general del consumo, el PRAN, la página del PRAN, de la Agencia Española del Medicamento, aparte de que publica los datos de consumo a nivel hospitalario y a nivel comunitario, y entre ellos vienen resumidos en esta publicación, donde podemos ver tanto el consumo en hospitales público-privados como el total,
donde en general el consumo total de antimicrobianos va descendiendo a lo largo de los años. Ya sabéis que el PRAN, una de su batalla principal es luchar contra la resistencia, y entre ellas un pilar es el consumo antimicrobiano, tanto a nivel de hospital como comunitario, como incluso el consumo antimicrobiano en veterinaria, ¿no? Entonces, bueno, los datos son buenos a pesar de la pandemia, de este pico de uso, porque siguen bajando los consumos y es un dato a tener en cuenta y del cual tenemos que estar contentos y seguir trabajando en ello. Si analizamos algún que otro consumo que nos da esta página, podemos ver el pico de acitromicina, que quedará para la historia de los consumos antimicrobianos como el mayor mes o el mayor trimestre de consumo antimicrobiano de la historia de acitromicina. Todos la usamos porque no había evidencias y se usó porque se pensaba que podía hacer algo. Luego se ha demostrado que, bueno, esa evidencia es un poco más incierta, ¿no? La citromicina ya sabemos que no solo lo usamos como antimicrobiano, sino que había experiencia en pacientes de fibrosis quística al utilizarla como inmunomodulador, como antiinflamatorio, y por eso, bueno, de ahí que sea difícil extraer conclusiones. Pero bueno, quedará ahí para la historia de ese pico brutal en esa gráfica. Sí que nos fijamos en el consumo de betalactámicos, que ha ido bajando a lo largo de este año, con lo cual, bueno, siguen siendo buenos datos a nivel hospitalario, y sobre todo de quinolona, que es un antibiótico que siempre perseguimos los PROA porque deja mucho halo de resistencia y por además todas las alertas sanitarias que han ido saliendo a lo largo de estos últimos años, que han enfocado un poco la lupa en estos antibióticos, y es bueno pues que se haya reducido enormemente desde 2015 que se reportan los datos este consumo. Y bueno, ¿qué ha pasado en nuestro centro? Pues igual que reportaban los compañeros de Belviche, nosotros tuvimos en marzo-abril un incremento de casi un 50% respecto a un mes de marzo normal, que podríamos decir del mes de marzo del año pasado, del 2019, ¿no? Del anterior, donde prácticamente la línea estaba en torno a 80 DD por 100 estancias y pasamos a prácticamente un incremento del 50% en estos datos. Si veis, son cifras muy similares a los compañeros de Belviche, un poquito más elevadas, pero se sitúa en torno a 80 DD por 100 estancias. Todo esto, claro, estos son nuestros datos de ingresos y de incidencia y prevalencia de estos ingresos durante la pandemia. Pues justo en las últimas semanas de marzo, abril, tuvimos un pico de ingresos con prácticamente un hospital, convirtió a La Paz en un hospital monográfico de COVID con casi 1000 ingresados por coronavirus en esos momentos, lo cual, pues la evidencia que había en esos instantes respecto al uso del antimicrobiano hacía que la mayoría de nuestros pacientes tuvieran algún antimicrobiano y justifica en parte pues ese aumento del consumo tan importante que sufrimos. Si nos centramos más en la gráfica, vamos adentrándonos en ella, podemos observar que este consumo fundamentalmente se debió en el mes de marzo a los antibióticos que nosotros denominamos comunitarios. Vale, nosotros, bueno, tradicionalmente los informes de consumo no los presentamos por la clasificación ATC, sino que dividimos los antibióticos en función de un poco cómo piensa el clínico, según el tipo de infección que intenta cubrir. Y en este sentido, pues clasificamos eso, 3 grupos: antibióticos comunitarios, para gram negativos, incluyendo los antipseudomónicos, y para gram positivos, ¿no? Entonces, bueno, el pico grande que se nos dio pues fue en ese mes de marzo por los antibióticos comunitarios, y luego, si veis, aunque la escala no permite observarlo, pero sí que a partir de abril hay un aumento importante también de los antibióticos para gram negativo y para gram positivo, que luego a lo largo del año se mantiene debido también a la coyuntura que luego veremos. Adentrándonos en esa gráfica todavía más de antibióticos comunitarios, ¿a qué se debe ese pico? En nuestro caso, el incremento de acitromicina, como hemos visto a nivel nacional. Y al contrario que los compañeros de Belviche, nosotros usamos ceftriaxona como antibiótico para tratar la neumonía a nivel comunitario, acompañado de acitromicina o levofloxacino, que son los 2 antibióticos que suben a lo largo del mes de marzo, sobre todo para evitar la entrada de enfermería en la habitación del paciente a cambiar bolsas de antibióticos. Entonces se priorizó en ese sentido y fue el antibiótico que más usamos para tratar estas neumonías de pacientes sin factores de riesgo. Pasando a los otros 2 grupos, que al mover la escala ya vemos que este incremento, que antes parecía pequeñito, sí que es de un 33% en los antibióticos para gram negativos y de hasta un 25% en los antibióticos que consideramos para gram positivos. Y bueno, estas cifras concuerdan un poquito con algunas publicaciones que hemos visto antes reflejadas en algunas de las tablas, donde hablan de prácticamente un 56% de antibióticos empíricos, porque el pico que se produce en abril prácticamente de los pacientes, en esos momentos había muy poca muestra microbiológica, se minimizaba en lo posible la entrada de la enfermera en la habitación,
y eso hace que también las muestras de micro fueran deficitarias y probablemente se infradiagnosticaron muchos pacientes que sí que podían tener esas infecciones y se trataron con antibióticos de amplio espectro, pacientes que probablemente tuvieran una infección encubierta que podíamos haber diagnosticado y tratado con antibióticos de menor espectro. Adentrándonos en estos antibióticos para gran negativos, los dos antibióticos estrella en nuestro hospital suelen ser meropenem y pipertazo. Nosotros venimos de una coyuntura de más de 10 años de convivir con las carbapenemasas tipo OXA48, que nos acompañan. Hay muchos pacientes colonizados. Normalmente el paciente que ingresa en unidades de inmunodeprimidos o de pacientes críticos se les hace lo que se denomina torunda de bienvenida, ¿no? Donde para identificar esos pacientes colonizados y poder aislarlos. Y bueno, es frecuente el uso de meropenem también a dosis elevadas desde hace ya unos años y prácticamente en todos los pacientes ya casi de rutina los 3 gramos están olvidados y prácticamente en todos se usan los 6 gramos, con lo cual utilizamos siempre mucha DD, pero aparte en este caso la complejidad a partir de abril, ¿no? Del mes de abril, con muchos pacientes críticos ingresados, quintuplicamos casi las camas de críticos, con lo cual esas camas no solo más pacientes, sino que más complejos, hacen que ese consumo pues, se disparara de un antibiótico que consideramos muy importante por la coyuntura de la que os he comentado, que convivimos con ella desde hace ya varios años. Adentrándonos en este grupo, podemos ver otros acompañantes que bueno, pues como son la tifeciclina y la colistina, que consideramos antibióticos de último recurso en algunos pacientes y que, sin embargo, en los meses de abril, mayo e incluso al final de año, que hemos tenido varios brotes de pseudomonas multi-R y carbapenemasa y Klebsiella pneumoniae con carbapenemasa tipo OXA48, pues han supuesto un incremento muy importante en su uso y que, bueno, pueden ser eso, la última alternativa de algunos de nuestros pacientes. Y, por supuesto, de los más nuevos, ¿no? El ceftriaxona tazobactam y la ceftazimab-avibactam, que pueden ser últimos recursos y que consideramos estratégicos. Hasta el salto de la pandemia, más o menos, eran unos antibióticos que teníamos más o menos controlados, que, bueno, nos saltan alertas a nivel de PROA y reevaluamos al día siguiente al paciente en cuanto se le pone uno de estos antibióticos nuevos. En la pandemia pues se nos descontroló, ¿no? Y ahora veremos que, bueno, el PROA dejó de poder hacer su trabajo habitual por enfocar todo el trabajo al tema de la pandemia. Y bueno, se desbocó totalmente el consumo por estas dos, tanto por pseudomonas como por las Klebsielas que hemos tenido, que han hecho que incluso en una misma UBI hubiera 10 o 12 tratamientos con ceftazimab-avibactam en pacientes colonizados con unas carbapenemasas OXA48, con un paciente crítico por COVID, donde es difícil saber qué es lo que está colonizando y qué es lo que está infectando al paciente. En cuanto a gran positivo, pues veis ahí también un incremento importante, hablábamos de un 25%, y bueno, básicamente linezolid y daptomicina, que son los usos mayoritarios de estos pacientes. Como veis ahí, bueno, la daptomicina es controvertido, todos sabemos que no lleva bien al pulmón, pero bueno, al final el paciente crítico que tiene muchas vías, que tiene mucha complejidad, pues es un antibiótico muy utilizado en ello. En cuanto a los antifúngicos, hay muchas series que indican que hay que tener en cuenta, sobre todo Aspergillus, porque no es el prototipo del paciente inmunodeprimido, el paciente COVID, se ha visto que muchos pacientes fallecidos, incluso hay series de hasta un 20 o un 30% de pacientes críticos con aspergilosis invasora, que es una entidad con mucha mortalidad. En nuestro caso se ha visto un aumento muy importante también del uso de antifúngicos, sobre todo anidola fungina y ambisome, y bueno, fruto también pues de la gran cantidad de pacientes críticos que hemos tenido. Otro dato importante son los días de antibiótico por paciente. Podríamos decir, bueno, a lo mejor hemos usado mucho antibiótico, pero en muchos pacientes. Pero es que comparando con el primer semestre del año 2019, hemos visto que hemos usado el antibiótico los mismos días, prácticamente una media de 5 o 6 días. Esta media podemos decir que al final ha sido un poco fracaso, ¿no? Porque podríamos utilizar las herramientas como la procalcitonina, con alto valor predictivo negativo para poder suspender los antibióticos a los pocos días de haberlo iniciado, pero bueno, la situación ha sido así y eso es lo que hemos usado. Todo esto hace un llamamiento a los PROAS, se han publicado muchos artículos de llamamiento a los PROAS, a que vuelvan los PROAS y a que se vuelva a utilizar los antimicrobios de stewardship porque se necesitan, porque hay que reevaluar el antibiótico continuamente, pasarlo a vía oral o suspenderlo en cuanto sea posible y utilizar los marcadores que tenemos en la actualidad para poder hacer los tratamientos más cortos en lo posible. Y en cuanto a las resistencias, también muchas publicaciones, no sabemos cómo influirá, pero sí que os adelanto que en mi hospital ha influido negativamente. Vemos aquí brotes
tanto de Klebsiella pneumoniae resistente a ceftaximab, Klebsiella aerógenes resistente a cefepime, más Pseudomonas resistente a meropenem y a nivel de gram positivos, tanto Epidermidis como Enterococcus faecium resistente a linezolid con incrementos importantes respecto al 2019. Y ya terminando como conclusiones finales y a modo de tal, pues todo esto tiene muchas connotaciones, os he adelantado consumo bruto, no es realmente lo que en muchas ocasiones ha llegado al paciente, la citromicina, que os he dicho que se ha utilizado para otras cosas aparte del propio uso antibiótico, que hemos quintuplicado casi las camas de críticos, que eso influye mucho, las pocas muestras microbiológicas que comentaba antes, la ausencia de los PROAS, por lo menos en mi hospital a lo largo de la pandemia hasta finales de año, la propia saturación del hospital, la inmunosupresión de estos pacientes, utilizar moléculas que les inmunodeprimirían más, como puede ser el corticoide y la infección fúngica invasora, etc. Todo esto ha condicionado y veremos cómo afecta futuramente a la resistencia. Y nada, muchas gracias por la atención y gracias de nuevo al equipo de la factoría. Muchas gracias, Francisco. Desde luego ha sido un análisis súper completo y bueno, a mí me ha parecido que aporta muchísimo valor. Y lo que comentas, ¿no? Los grupos PROAS han tenido que quedar aparcados para atender esta realidad, pero bueno, aún así ha sabido mantener ¿no? Lo que es el dato, el conocimiento y realmente este análisis. Y bueno, pues ya vamos acabando la jornada, si os parece. Bueno, animo a los oyentes que están en directo a que formulen preguntas. Yo creo que hay muchas preguntas que pueden surgir de estas ponencias. Pero bueno, voy a empezar yo, si os parece, y siguiendo el orden, si te parece, Eduardo. Comentabas que ruxolitinib es útil en AIDS agudo, en AIDS crónico. ¿Es más útil en alguno de ellos? ¿Nos puedes matizar un poquito en este sentido que se conoce o que habéis visto también en vuestra experiencia, que realmente tenéis una buena experiencia, Eduardo? Pues, a ver, por el momento, o sea, los resultados son bastante positivos en ambos. Si bien es verdad que del único que tenemos resultados de ensayos clínicos es del agudo. Aún así, los estudios observacionales han mostrado que en el AIDS crónico la respuesta general es ligeramente superior. Y bueno, en principio hay un ensayo clínico activo, el REACH3, que sí estudia el uso del ruxo frente a otras opciones terapéuticas. Y bueno, en breve deberemos ver ya los resultados de este ensayo y podremos asegurar de una manera un poco más fiel si es más útil en uno u otro. Pero yo diría que a día de hoy los resultados son ligeramente más optimistas en el crónico y más concretamente en el AIDS de la piel, en el dérmico. Ajá, o sea que más de la piel. Mm. Bueno, vamos a otra pregunta, en este caso para Ana Belén. Has comentado las características diferenciales entre lo que es una urgencia y una emergencia hipertensiva, has hablado de los valores objetivos de la tensión arterial, pero ¿las cifras tensionales en sí mismas son relevantes o son determinantes a la hora de saber si estás en una o en otra, lo que es el dato de la cifra? O, bueno, ¿qué nos puedes decir en ese sentido? Pues bien, lo que sería a partir de una presión arterial de más de 180 y 120 en diastólica, realmente no influiría si estamos hablando de la cifra tensional, pues si es 210 o 220, tenemos primeramente que ver si hay algún órgano afectado. O sea, lo que es la cifra tensional no sería relevante para poder diferenciar una u otra. Lo que habría que ver es si hay órganos afectados o si hay algún componente ansioso que sea el que está provocando esa hipertensión. A ver, perdonad, que estaba silenciada. Muchas gracias, Ana Belén. Bueno, y además llevamos más o menos de tiempo bastante ajustados. Una pregunta para Francisco. Has adelantado un poquito hacia el final de tu ponencia datos de resistencias, datos ahí en color rojo como aumento, como datos peores.
No sé si nos puedes explicar algo en este sentido, si se debe realmente a lo que es el uso en la población, el sobreuso, ¿no?, del antibiótico en esta pandemia, o quizás, entiendo igual, por esa primera fase, ¿no?, en la que el uso era más indiscriminado, los antibióticos comunitarios, como has comentado, con menos conocimiento. O sea, quiero decir, un poco, ¿qué nos puedes decir en este sentido, ¿no?, de las resistencias? ¿Tendrán influencia a corto o medio plazo en los antibióticos? Pues nada, es difícil saberlo. La verdad es que yo creo que ya partimos en general de cifras malas, ¿no? Por aquello del llamamiento de todos los organismos nacionales e internacionales. Hay un problema ahí y la pandemia lo que ha hecho es hacer un paréntesis en esto, pero o sea, estamos mal. Entonces, si esto realmente influirá, realmente yo creo que sí que ha habido diferencias entre el uso en la primera ola respecto al resto de olas. En cuanto al uso de antimicrobianos, también es verdad que no todo es el uso de antimicrobianos, que influyen en la resistencia en muchas otras cosas. Entonces, si afectará o no, yo creo que hay corrientes que dicen que no, porque realmente hemos estado mucho tiempo confinados. Al principio, ¿no?, a lo largo del año 2020, ha habido mucho menor consumo antibiótico a nivel comunitario y todo eso influirá positivamente. Pero por otro lado, pues sí que ha habido a lo mejor un abuso a nivel hospitalario que, bueno, que habrá que ver a corto plazo. En nuestro centro, ya os digo, sí que ha habido pequeños brotes que sí que lo sufrimos y, bueno, habrá que ver si eso a medio plazo se refleja en algo o continuamos con los datos que teníamos hasta la actualidad, que ya os digo que no partimos de datos buenos, con lo cual no podemos estar contentos en ese sentido. Y hay mucho trabajo por hacer también. No es difícil saber, como dices, venimos con una tendencia que al final hay tantos factores que tienen que ver que será difícil. Pero bueno, desde luego a mí me ha gustado mucho tu ponencia, la cantidad de datos que has aportado, bueno, y los propios, bien los propios o bien los estudios y lo completo que ha sido, como antes te he comentado. Y lo mismo que las otras dos ponencias, vamos a ir terminando. Me ha gustado mucho el análisis de Eduardo en una situación realmente de incertidumbre, ¿no? Es una opción más, sabemos que la tenemos, nos has dado información y no hay realmente una terapia única con evidencia al margen, ¿no?, de un glucocorticoide o inmunosupresores. Y bueno, sabemos que tenemos esa molécula, ruxolitinib. Y por último, Ana Belén, la oportunidad de poder profundizar y disponer de este análisis de detalle en estas patologías que yo creo que son útiles siempre, útiles en una situación crítica, desde luego en el entorno de la farmacia hospitalaria. Y bueno, yo creo que ya vamos a ir terminando, no tenemos más preguntas, si os parece bien, ya espero que hayáis disfrutado de la jornada. Yo desde luego ha sido un verdadero placer poder acompañar a los ponentes y al equipo de la factoría, a estos compañeros y a estos amigos y desde luego encantada. Sabéis que los que nos estáis escuchando en directo, que también tenéis disponible la grabación a través de la web. Y gracias por vuestro tiempo y gracias a todos los que habéis estado ahí. Si os parece, nos despedimos ya por hoy. Adiós.